En cambio, en la economía, lo que juzgamos y lo que le da un ámbito de autonomía relativa son las consecuencias no intentadas. Cuando vamos al tema de las consecuencias no intentadas, estamos haciendo economía. Por ejemplo, supongamos no, este libro es mío. Bueno, por ahí alguno no lo tiene. Son los documentos completos del Vaticano II, que vendrían muy bien leer. ¿Quién no lo tiene? A ver, levante la mano que no lo tenga. Ah, muy bien, qué cantidad de compradores potenciales que tengo. Muy bien, lo vendo por 5 pesos. ¿Quién me lo compra a 5 pesos? Federico me lo compra. ¿Quién más? Sean sinceros. 5 pesos, ¿cuánto me lo compran? Vamos, es una ganga. Miren la cantidad de compradores potenciales. ¿Ven? Esto se llama... Ahora, supónganse, ¿quién me lo compra a $10.000? Consecuencia no intentada, ¿ven? O sea, yo puedo decir que lo vendo a $10.000, pero no voy a obtener compradores, dado que no hay la demanda suficiente de este libro. Bueno, está bien, si están en desacuerdo no se pongan así. Bueno, eso es una consecuencia no intentada. Lo que la economía la convierte en economía es ver qué hacemos con esas consecuencias no intentadas. Y es ahí donde, por favor, perdónenme, monseñor, donde yo creo que el teólogo debe dejar a los economistas decir un poquito más, para ver qué hacemos con las millones y millones y millones de consecuencias no intentadas de los intercambios económicos, independientemente de del correcto fin moral de lo que están interviniendo en el mercado. Es ahí cuando la economía se convierte en economía, y entonces se pregunta, ¿qué pasa si aumenta la oferta monetaria? ¿Qué pasa si aumenta la tasa de capital y el nivel de población sigue igual? ¿Qué pasa si empiezan a analizar esas variables, donde obviamente interviene el libre albedrío, pero con consecuencias no intentadas de manera directa para los agentes? Eso yo creo que sería el ámbito de autonomía de la economía con respecto a la filosofía moral y a la teología moral. Es un ámbito que debatir. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Francisco. ¿Quiere el libro por 10 pesos? No, digamos, esta idea de consecuencias no intentadas, sí. Y la impresión que me ha dado es que la ideología se puede hacer con el medio de esa racionalidad. Porque a partir de buen principio se puede desarrollar una ideología con, digamos, consecuencias intentadas. Está muy bien. Quedan las ideologías tienen consecuencias escondidas debajo de los buenos principios. Sí, Creo que vale lo mismo para el marxismo, por ejemplo, como para el Kant. Entonces, ¿cuál es, digamos, la manera de utilizar el sentido crítico para saber si son, digamos, buenos principios con más consecuencias o con consecuencias? Está muy bien, es una pregunta delicada. Mire, la mayor guía que yo he obtenido con respecto al delicado tema de las ideologías es un artículo de Popper, no sé si habrás visto que cita Popper, que se llama Utopía y Violencia. Utopía y violencia. Entonces, para Popper, las características de la ideología pasan por el pensamiento utópico a nivel social. O sea, tratar de construir de manera abstracta un mundo social perfecto, que tiene algunos presupuestos metafísicos y antropológicos, que como sería el mundo social perfecto, sería la única opción moral posible, y además sería la última etapa de la historia. Esta característica de construir un sistema social perfecto, sin flops, sin fallas, con ciertos presupuestos antropológicos diversos, esto se ha dado por la izquierda o por la derecha. Me parece que algunos teólogos de la liberación han tratado de construir un sistema social cristiano perfecto, etcétera, etcétera. Me parece que algunos cristianos fundamentalistas de diversas denominaciones también, o algunas denominaciones islámicas, pero a la vez, desde el punto de vista no cristiano, se da en el iluminismo del siglo XVIII, ¿no? el ideal del progreso, los ideales de la Revolución Francesa como última etapa de la historia, etcétera, etcétera, todo ese tema. Bien, entonces, identificar esto implica identificar la ideología.
No es que la ideología sea llevada por perversas intenciones, es más, muchas veces las ideologías son construidas por personas que tienen buenas intenciones de reforma social, pero se olvidan de lo contingente y de la historia y de la libertad, ¿no? Que siempre implica que todo sistema social que analicemos va a estar encarnado en la historia y en la contingencia de la libertad. Desde ese punto de vista, si hay algún economista o filósofo político, pero hay que ver caso por caso, que cuando analiza el mercado construye una utopía de perfección con estas características, es ideología. Sin embargo, en mi opinión, autores como los que yo sigo, como por ejemplo von Mises o Hayek, cuando analizan el mercado, analizan una situación de intercambio libre de bienes y servicios con consecuencias no intentadas, con determinadas características económicas, etcétera, etcétera, que a mí nunca me parecieron ideológicos en ese sentido. Fíjese que me he jugado por dos autores para que podamos debatir en concreto, porque por ahí usted me dice, pero son esos dos autores los que yo considero ideológicos, y esa es una consecuencia intentada del debate que yo calculé. ¿Para qué? Para que el debate haga tierra. Porque si yo no me juego por autores, ¿de qué estoy hablando? Porque yo podría haber dicho, bueno, los que consideran que el mercado así son ideológicos, pero yo no. Sí, y así me defiendo. Bueno, yo me jugué por dos autores. Debatamos esos dos autores, a ver qué tan ideológicos fueron. ¿Está? ¿Ok? Sí, no sé. ¿Puedo insistir? Por supuesto. No, La insistencia es una característica de la existencia muy importante. doy un ejemplo. En Alemania, el año pasado, los bancos, porque pasó en la Argentina también, quedaron sin dinero. Y bueno, una congregación de religiosas que se dedica a los hospitales, en Alemania, donde yo voy habitualmente, me dijeron, bueno, los bancos nos dijeron que no tienen más dinero. Y por lo tanto, que los hospitales, ¿cómo hacen para pagar los sueldos? Entonces, ¿quién salvó, digamos, a los bancos? El gobierno alemán tuvo que salvar a los bancos. La pregunta es, esos bancos que se quedaron sin dinero, ¿por qué se quedaron sin dinero sin avisarle, ¿no es cierto?, con la falta de responsabilidad justamente, digamos, a la gente que confió en los bancos, como pasó también en Argentina? O sea, el sentido ideológico siempre está. El tema es justamente que ese sentido ideológico debe estar determinado por la moral. O sea, si no hay una moral que defienda de algún modo el derecho de la persona que a través de su trabajo, ¿no es cierto?, confió en el banco poniendo su capital, evidentemente nos encontramos entonces en una especie de manipulación de la ley de la selva. El más fuerte triunfa en esta economía. Perdón, señor. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a insistir también. Habría debate al free banking. Voy a insistir también, pero de tal manera que me parece que la conclusión va a ser que no estamos hablando de cosas tan diferentes. Le voy a dar un ejemplo. Supongamos estamos en Argentina en agosto del 2001. Supongamos que la UCA, acá, la Universidad Católica con sede en Rosario, tiene depositada una buena cantidad de dólares de manera perfectamente legítima, son sus assets, sus recursos, sus ahorros, en el banco X. Ahora, la UCA está gobernada por la ECO, que entiende de administración, están teniendo expectativas inflacionarias, están viendo que el peso está bajando, ¿no?, en relación al dólar. Se dan cuenta que puede haber una corrida próxima, las expectativas con respecto a que los bancos argentinos puedan mantener el dólar bajan, y entonces el administrador, con muy buen criterio, saca los dólares del banco X y los pone en un banco del Uruguay. El banco X se va quedando sin dinero. ¿El culpable es el administrador de la UCA y los miles que hicieron lo mismo? No. El culpable es un gobierno que ha realizado una política económica tal que ha comenzado a emitir de manera tal que el peso comienza a bajar en relación con un dólar que a nivel internacional se mantiene igual. Bueno, de vuelta es un tema de ciencia económica y de consecuencias no intentadas, porque los bancos se quedan sin dinero, no por los miles, sino por millones de pequeños ahorristas que sacan dinero frente a las expectativas inflacionarias,
con la legítima pretensión de defender su patrimonio. Entonces, si se quiere hablar de responsabilidad moral, la responsabilidad moral está, bueno, a ver si hemos pensado bien qué estamos haciendo cuando emitimos moneda, que es un tema del cual ya hablaba Juan de Mariana en el siglo XVI. Juan de Mariana en el siglo XVI ya decía, cuando el rey multiplica la cantidad de dinero, está haciendo fraude. Es un tema moral. O sea, así que me parece que estamos hablando de lo mismo. Sospecho que lo que yo he atribuido a una incorrecta política económica por parte del gobierno, tal vez en su mente tiene otra terminología. Entonces estoy tratando de ver que estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que yo, como laico, me gusta ver cuáles son las consecuencias no intentadas en la política económica. Así que espero que nuestra insistencia lleve a buen camino. Quizás es un tema de libertad, Gabriel, también, porque está afectando claramente. La única forma de generar una situación de ese tipo es que el gobierno le prive a los ciudadanos de la libertad de disponer de sus activos de la manera que más le... Sí, no hay estos impulsos forzosos. No quise entrar en tanto... Que ya por ahí es un tema más... no quise hacer tanto... No hay posibilidad de que los bancos se caigan y entren de fondo sin impulso forzoso que violenta la libertad que tienen ustedes, que pueden comprar zanahoria, papa, tomate, una casa, pesos, dólares. Yo lo que pasa es que quise concentrarme en un ejemplo concreto de por qué una ahorrista saca el dinero del banco. Sí, un ejemplo típico de una consecuencia ambiental. Sí. Más preguntas. Tenemos allá una y luego Francisco, que ya habías hecho una. Sí. Bueno, siguiendo el ejemplo y continuando la pregunta que hizo Monseñor Sura, a ver si podemos avanzar. Si realmente estamos hablando de lo mismo o hay algunos aspectos que estamos ignorando. Vos que sos conocedor de Mises y Hayek, ¿podés? Cuando es la corrida, cuando se origina, vos mencionaste a agosto de 2001, en aquel momento todavía no había emisión monetaria, es decir, la emisión que había era contra compra de divisas, estaba vigente el sistema de convertibilidad. En agosto de 2001 se dicta el Congreso Nacional una ley de intangibilidad de los depósitos, por el cual los depósitos no podían tocarse. Bueno, una de las tantas leyes que después son letra muerta, ¿no? Porque todos sabemos lo que pasó después. Pero yo a lo que voy es a esto. Realmente, yo te planteo dos escenarios. El escenario que vos decís, donde no hay banco central y no hay regulación, ¿no? ¿Qué hubiese pasado con esa corrida? Te planteo el otro escenario. El escenario en el cual hoy están discutiendo en Europa los gobiernos miembros de la Comunidad Económica Europea sobre qué hacer, si salvan a Grecia, no la salvan, y cómo intervenir. Es decir, un planteo donde no hay intervención, una hipótesis donde no hay intervención y otra donde sí hay intervención. Está bien, pero para volver al tema de la conferencia, antes de contestar, voy a hacer una pregunta a todos. Yo voy a contestar, me voy a jugar. Voy a jugar con cierto temor, porque yo tampoco soy un economista profesional, pero como vos dijiste, sí conozco el pensamiento de Mises y Hayek en esos puntos, así que puedo hacer alguna extrapolación. Pero sin embargo voy a hacer una pregunta. ¿Estamos hablando de temas opinables en relación a la fe? Sí, estamos hablando de... Dudaste 3-4 segundos. Bueno, lo que pasa es que, a ver, no es una cuestión trivial. No, justamente por eso la planteo. Porque si yo voy a empezar a decir una cosa y luego me dicen, ¿pero eso no es católico? No, a ver, yo quiero... no, porque es el punto de la conferencia, Correcto. Mi pregunta apuntaba, me parece, a completar la pregunta que hizo el señor Suárez. Mayor razón. Sobre, sí. No, a ver, no prejuzguemos. ¿No? No me condenes antes de... No, estamos jugando un pequeño ajedrez, pero es un ajedrez que me interesa. Es decir, ¿y por qué hago la pregunta? Porque creo que quizás en el ámbito de lo opinable no se está distinguiendo estas posiciones, ¿no? Como el hecho de decir, yo que soy partidario del libre mercado, digamos, me puedo desentender de algunas consecuencias
que no son queribles o que no son deseables, ¿no es cierto? Y que esas sí tienen una implicancia moral, ¿no? Bueno. A eso apunto.